a tener que avanzar porque le traigo un mensaje muy largo. Este salmo es muy profundo. En la superscripción se refiere al título y luego vamos a ver en resumen el tema del salmo. La superscripción dice al músico principal y dice que es un salmo escrito por David. El tema del salmo dice aquí: la mayoría de los comentarios sobre los salmos son muy superficiales y con un tinte religioso, o según Lutero, muy humanos. O sea, cuando usted lee un comentario sobre los salmos, cuando usted busca, por ejemplo, una definición en el libro de la en el diccionario de la Real Academia Española, siempre va a hallar, en el caso de la Real Academia Española, un tinte católico. En el caso de los comentarios, siempre va a hallar usted un sabor superficial, un sabor muy religioso. Tristemente, son muchos los que le tienen un altar al Dios no conocido, como los atenienses. Los salmos, como lo vemos en el Nuevo Testamento, no solamente poseen un contenido teológico, o sea, espiritual. Cuando usted estudia la evolución de la palabra teología, en el tiempo que comenzó la iglesia, la palabra teología no significa lo que significa hoy para mucha gente. La teología hablaba de una comunión, de una relación con Dios, hablaba de conocer a Dios. Hoy se define la teología como el estudio de Dios, como que Dios fuera una mariposa, para analizarla, para estudiarla. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, como lo vemos en el Nuevo Testamento, que los salmos poseen no solamente un contenido teológico, sino que muchos de ellos son profecías sobre Cristo y el reino venidero. Usted lo puede leer en Lucas 20:42, 24:44 y Hechos 1:20 como algunos ejemplos. El Salmo 139 en particular contiene una sabiduría y yo anoto los pensamientos. Por ejemplo, me gozo, ¿verdad? Porque esto es lo que a mí me desvela. Yo no sé qué le desvela a usted. Yo no pienso en dinero, no, eso llega. Eso viene, ya está hecho en los árboles, solo hay que ir a cortar los árboles y procesarlos y el dinero ya está hecho. Las necesidades que yo tengo, dice la Escritura, que antes de que yo pida, Dios ya sabe de qué cosas tengo necesidad. La Escritura dice que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, lo que yo necesito, Dios me lo añade. Entonces, lo que a mí me desvela, lo que a mí me quita el sueño, es el estar meditando en la palabra de Dios, y cuando yo leo lo que yo mismo he escrito por inspiración del Espíritu Santo, yo mismo me sorprendo porque no es un conocimiento que yo pueda poseer. Aunque me gusta cuando me hacen preguntas, porque me doy cuenta que dentro de mí hay algún tipo de revelación que Dios en su misericordia me ha dado. Por ejemplo, hoy el hermano apóstol nos hacía una pregunta a los miembros del presbiterio y la mayoría no contestaron, pero yo sí me tomé mis unos 10, 15 minutos, ¿verdad? Estaban los hermanos conmigo para responder. Entonces me gusta cuando me hacen preguntas porque me doy cuenta de que algo ha puesto Dios en mí. Por eso a usted que le pregunten allá afuera. Entonces el Salmo 139 contiene una sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Acuérdese que la Biblia nos habla de que hay sabiduría diabólica. La Biblia nos habla de que hay sabiduría de este mundo. Y la Biblia nos habla de que hay sabiduría de Dios.
Y cuando Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, que la pida a Dios, no está hablando precisamente de esas tres sabidurías, sino que está hablando que Dios nos dé la comprensión, porque Santiago está hablando de enfrentar pruebas. Ahora, por ejemplo, que hemos salido de este periodo que nos tocó vivir, yo personalmente salí agradecido, porque es un virus asesino. Sin embargo, la Escritura dice que si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y la ventaja es que se crean anticuerpos. No dicen amén, usted. Bueno, entonces es bien importante. Yo le recomiendo que usted se dé a la tarea toda la vida de estudiar, de leer, de meditar en el Salmo 139. Es un salmo que personalmente lo uso muy frecuentemente, porque ahí habla de que todos nuestros días estaban escritos en el rollo. Ahí habla de que antes de que yo diga algo, Dios ya sabe lo que voy a decir. Entonces, el Salmo 139 también contiene un conocimiento profundo sobre los atributos de Dios. Me gustó más la palabra en inglés, personhood, porque personhood se refiere a lo que hace que un ser sea una persona. Usted sabe que Dios se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted sabe que nosotros podemos relacionarnos con Dios. Por ejemplo, dice la Escritura que a Dios le dolió. Dice la Escritura que esto está en Génesis, lo tiene que saber. Dice la Escritura que a Dios le dolió se lo va a tener que dejar de tarea porque está en Génesis. Dice la Escritura que a Dios le dolió en su corazón. O sea que Dios tiene sentimientos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, este salmo no solamente nos habla de los atributos de Dios, sino nos habla de la personhood, de lo que hace que usted y yo podamos relacionarnos íntimamente con nuestro Creador, que para usted y para mí es nuestro Padre Celestial. Pero esta sabiduría y este conocimiento solamente puede lograrse mediante una comunión íntima y constante. Íntima y constante. Solo una cosa le he pedido al Señor, pero la voy a buscar, pero me voy a proponer que esté yo todos los días en la casa del Señor. ¿Con qué propósito? Para inquirir en su templo, o sea, para preguntar, para buscar, para conocer más. Entonces, esta sabiduría y este conocimiento contenido en el Salmo 139 se logra a través de una comunión íntima y constante con nuestro Padre a través del Espíritu Santo. Pero también es importante que tengamos, como Daniel, la disciplina de la oración. Una disciplina al principio cuesta, pero una vez que usted se impone algo y empieza a practicarlo, como no comer chicharrón, por ejemplo. Algunos ya dijeron que el Señor reprenda al diablo. Yo sigo comiendo chicharrón. Como no comer tacos al pastor. Cuando uno empieza a sentir, el cuerpo le empieza a pedir, pues igual es con el espíritu e igual es con el alma.
Usted empieza a desarrollar la disciplina de la oración y de repente va a empezar a despertarse más temprano en la mañana. Usted no la quiere, ¿verdad? Su cuerpo le va a pedir, no su cuerpo, su alma, su espíritu, levántate a orar. Igual que usted que tiene la disciplina del ejercicio, todos aquí. Su cuerpo le dice, ya es hora de ir a caminar, ya es hora de ir a jugar básquetbol, ya es hora de ir a nadar, ya es hora de ir a bicicletear. ¿Oye esa voz usted de su cuerpo que se lo pide? Su cuerpo le dice, ya es hora de los tacos. Pero también es importante, que esto sí, muy poca gente lo tiene, la disciplina de la meditación. Es la disciplina que nos muestra que tenía Isaac cuando venía Rebeca con el siervo. Dice que Isaac venía del campo de meditar, de reflexionar. Pero también es importante el estudio serio y asiduo. Asiduo quiere decir diligente de la palabra de Dios. Entonces, si usted y yo queremos tener el conocimiento que tenía, según la superscripción, David respecto a Dios, respecto a los propósitos de Dios, respecto a los atributos de Dios, tenemos que desarrollar estas disciplinas en nuestra vida. ¿Cuál es la verdadera gloria del hombre según Jeremías 9, 23 y 24? Así dice el Señor: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Más bien, dice el Señor, el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Esa es la verdadera gloria del hombre, que entiende a Dios y le conoce. Cuando le viene alguna situación que para el mundo es adversa, el que entiende y conoce a Dios ya no dice: Señor, ¿por qué a mí? Sino que, como Job, se postra y adora. Y cuando la señora viene enojada, le dice: pero como una mujer fatua, insensata has hablado. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo no? O sea que Job, y acuérdese que a Job no le hizo ningún daño Dios. Dios solo lo permitió. Pero Job en ningún momento le dijo que fue Satanás. Dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y después todavía Job dice: de oídas te había oído. Bueno, estos son los 7 puntos que vamos a desarrollar. Este salmo está escrito desde un punto de vista creacionista. Versículos 13 y 14 nos habla de la omnisciencia de Dios, versículos 1 al 4. Nos habla de la omnipresencia de Dios, versículos 5 al 12. Y esa palabra también es muy importante. Nos habla de la presciencia, que en esa palabra, esta palabra que está aquí, mire, foreknowledge, no existe en español. Dice: a los que de antemano conoció, dice en español. Pero en inglés dice: those que he foreknowledged. Ya vamos a explicar eso. Aquí en este salmo, según el versículo 16, vemos la doctrina de la predestinación. En el versículo 15 vemos la doctrina del holocausto de Cristo. Y por último vemos que hay un celo santo. Versículos 19 al 22, que cada persona que conoce a Dios va desarrollando. Este salmo entonces nos da una postura creacionista. Dice el versículo 13 y 14:
sin lugar a dudas, tú creaste mis entrañas. ¿Cuántos de aquí vienen del mono? ¿Ninguno? O sea, mire, en la iglesia damos por sentado que hay un creador. Aquí no vamos a discutir con nadie. En la universidad se discuten esos puntos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero aquí el salmista dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. El apóstol Pablo dice que el Señor lo apartó, lo escogió para ser apóstol desde el vientre de su madre. El Señor le dice a Jeremías, desde que estabas en el vientre de tu madre, yo te escogí, te aparté y te di por profeta a las naciones. Te alabo, dice el salmista, porque soy una creación admirable. Yo quisiera que ustedes fueran negritos hoy. ¿No quiere jugar a ser negro hoy? Un pianista negro o negra. Es que, mire lo que dice el salmista de él. Soy una creación admirable. ¿Cómo dice el salmista? Soy admirable. Yo no sé si usted piensa que es muy alto, muy bajo, muy gordo, muy flaco, no sé. Pero mire lo que dice el salmista. Soy una obra, una creación, un producto admirable. Y mire lo que sigue. Tus obras son maravillosas. Y esto lo sé muy bien. Bueno, ese es el primer punto. Luego nos habla los versículos 1 al 4 de la omnisciencia de Dios. Este párrafo lo tomé del libro Los atributos de Dios de A.W. Pink. Se lo recomiendo. Está en audio, está escrito en Kindle, vale 99 centavos. Pienso que sí tiene 99 centavos. Si usted lee inglés, no sé cuánto vale en español. Pero está barato el libro. Entonces dice A.W. Pink, Dios es omnisciente. Y luego explica, Él sabe todo. Todo lo posible, todo lo actual, todos los eventos y todas las criaturas, del pasado, el presente y el futuro. Conoce perfectamente cada detalle de la vida de cada ser en el cielo y en la tierra y en el infierno. Él sabe lo que está en las tinieblas, según Daniel 2:22. Nada escapa a su atención, nada se le puede ocultar y nada se le olvida. Yo me mando textos a mí mismo para que no se me olviden las cosas. O si no, voy manejando, la esposa, mándame un texto, por favor. A veces vengo acá y digo, pero ¿cuál era el coro que iba tarareando yo en el carro? Seguimos con la omnisciencia de Dios, que quiere decir que lo sabe todo, lo que dijimos anteriormente. Daniel 2:22 dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Versículos, seguimos, ¿verdad? No, esta es la omnipresencia, o sea que Dios está en todo lugar.
Dice segundo de Crónicas 16:9, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Proverbios 15:3, versión moderna, dice: los ojos de Jehová están en todo lugar. Pero me gustó esta versión porque dice: atalayando a los malos y a los buenos. Cuando alguien entra a una barra, hoy hay cámaras por todo lugar, pero Dios es el primero que lo ve. Lo está, como decían allá en el Rancho Grande, lo está vigiando, ¿verdad, Saúl? Lo está viendo, lo está mirando. Ahora, respecto a la presciencia, diga conmigo, presciencia. Antes de correr a consultar el diccionario, se debe estudiar el uso de dicha palabra en las Escrituras. Ahí estaba estudiando yo la palabra foreknowledge, que se traduce como presciencia, las cuales afirman que Dios en su y esto es lo importante, este es el punto medular, porque lo demás usted lo sabe, lo que ya hemos visto usted lo sabe, que nosotros somos gente que creemos que Dios creó todas las cosas. Nosotros sabemos que Dios es omnisciente, que Él conoce todo, y sabemos que Dios es omnipresente. Pero este punto, usted lo ha escuchado, pero este punto no lo conocen la mayoría de cristianos. Ahorita la mayoría de cristianos ya metieron el arbolito de Navidad a su casa. Ya están preocupados por el Christmas. Por eso le digo, el evangelio para ellos es un evangelio muy light. No engorda ese evangelio. El que yo predico engorda. Entonces, hablando de la palabra presciencia o foreknowledge, se refiere a que las Escrituras afirman que Dios, en su gran soberanía, separó a algunos para que fueran receptores de sus distintivos favores. En Malaquías 1, 2 y 3 y Romanos 9, 13 es donde la Escritura dice que sin haber hecho absolutamente nada, Dios amó a Jacob y a Esaú lo aborreció. Por eso, si usted y yo logramos entender el concepto, el conocimiento, la sabiduría de este salmo, nuestro pensamiento va a cambiar. Porque si usted está acá, es porque Dios a usted lo amó. En el caso de Jacob y Esaú eran hermanos, eran twins, eran cuatitos, eran cuachitos, eran gemelos. Y Dios decidió amar a uno. Y dice al otro lo aborreció. ¿Ha aborrecido usted algo en la vida? ¿Nunca ha aborrecido nada? ¿No? Chorizo, chicharrón, hongos. No le ponga hongos a mi esposa, los aborrece. Algo que usted aborrezca. El pollo, la carne asada, usted la aborrece. Llévense esa vaca muerta de acá, no la quiero ver. Pero sí entiendo lo que es aborrecer algo, ¿verdad? O sea, aborrecer algo que quizá usted lo probó en alguna ocasión, o quizá ni siquiera lo probó, simplemente que you don't like it at all, no le gusta para nada. Lo aborreció. Se lo ofrecen y usted dice no quiero. Pero mire que no quiero. Siguiendo con el tema de la
presciencia o foreknowledge. Dice Hechos 13:48 en la versión Torres Amat. Oído esto por los gentiles. Aquí es cuando la escritura dice que los judíos no recibieron la palabra. Entonces Pablo dijo, bueno, ustedes no quieren, nos vamos a ir a los gentiles, a los que no son judíos. Dice que cuando los gentiles oyeron esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. ¿Y qué dice lo que tengo en amarillo? Esa Biblia dice preordinados. No sé si la palabra sea preordenados, pero el diccionario me la dio como correcta. Y así está en esa Biblia en particular. Pero dice que creyeron ¿quiénes? ¿Todos los que oyeron el mensaje? No, dice que los que creyeron fueron los que estaban ya preordenados. O sea, ya estaban seleccionados, ya estaban escogidos, eran los de la foto. Usted no me está entendiendo, fíjese. Yo siento que le estoy predicando a un pueblo que necesita recibir a Cristo. Es que cuando usted dijo, yo quiero recibir a Cristo, usted ya estaba preordenado. A usted ya lo habían escogido. Usted solo vino a hacer el mate. Y por eso es esa parte donde dice, por delante y por detrás me tienes cercado. Por arriba, por abajo. O sea, me atrapaste. Me siento atrapado. Pero mire qué precioso. Yo espero que usted se sienta atrapado, atrapada. Usted dice, ya no, ese pastor me cae mal, ya no voy a ir a esa iglesia. Pero como usted no viene por el pastor, a usted lo atrapó Dios. Y usted llegó el viernes, y ahí viene otra vez, desempolvando su Biblia, viene ahí. ¿Por qué? Porque a usted ya le habían puesto el ojo. Entonces, este concepto es bien importante, la presciencia de Dios. La presciencia de Dios quiere decir que Dios discriminó a unos y a otros nos dio ciudadanía. De una vez. No nos dio permiso de trabajo, ¿verdad que no? No nos dio residencia. No, nos dio de una vez el derecho de decirle papá. Amén. ¿Sabe que los judíos no le dicen a Dios papá? Baruch, Hashem, Adonai. ¿Y usted? Daddy. Papito. Porque esa obra la hizo el Espíritu Santo en nosotros. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, que es una paráfrasis, pero me gustó, que me gustó más esta de aquí. Dice, when the Gentiles heard this, they were glad and praised the Lord's message, and those who had been chosen, los que ya habían sido escogidos. Entonces, a mí se me hace que todavía no me estoy dando a entender. Señor, ayúdame a hablar en chino. Si le hablo chino, ¿me entiende? Tampoco va. Es que esto es maravilloso. Por eso es que dice el Salmo, este conocimiento es muy maravilloso. Es que, mire,
Nosotros cantamos, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró. Estábamos descarriados. Y dice el apóstol Pedro que hemos vuelto, que hemos regresado. Creo que es primera de Pedro 2:25 o segunda de Pedro. Es el problema cuando son de diferentes velocidades los autos. No sabe uno si va en primera, segunda o tercera. Primera de Pedro 2:25, ¿verdad? Y es que esos textos, aunque sea así, tengo que acordar de ellos. ¿Cómo dice? Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Dice el apóstol Pedro, ustedes estaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor, al obispo, al guardián de sus almas. Y mire, de este tema se podría, ahí podía yo de repente el domingo, si Dios me da la vía, hablar de la predestinación, porque dice el profeta Isaías, oirás detrás de ti una voz que te dice, y te va a decir, a la derecha, a la izquierda. ¿Ha leído eso usted en Isaías o no? Busca ahí donde dice, oirás una voz, ahí en su concordancia. Y hay una Biblia que dice que te va a chiflar. ¿Y se acuerda usted, hermana, allá en el pueblo, en el Rancho Grande, que usted intencionalmente pasaba por cierto lugar? Porque usted sabía que en ese lugar le iban a hacer. Y usted ya sabía que el asunto era con usted. ¿Y por qué me mira a mí? Dice el hermano. Usted, hermana, que usted ya sabía que era con usted el pleito. Acuérdese lo que dijo el salmista, si es una obra maravillosa. Entonces usted decía, no, es que si me voy por aquel lado hay más luz, pero ahí no me van a chiflar. Estoy hablando cuando no era cristiana, por supuesto. O ya no lo haga, cálmese. No sea así, hombre. Que se calmen, ¿verdad, hermanos? Entonces dice que creyeron los que estaban ya escogidos. Es que yo no me puedo ir si usted no cree eso. ¿Quiénes creyeron? ¿Quiénes creyeron? Los que ya estaban escogidos. Entonces, ¿usted por qué creyó en Cristo? ¿Por qué el 6 de agosto de 1981, saludos al pastor Luis Felipe Batres Jr., ¿por qué el 6 de agosto de 1981 llegué yo a la Asamblea de Dios, el Edén, y cuando el pastor Luis Felipe Batres Sr. terminó de predicar, sin invitar, yo ya estaba rodeado? ¿Por qué? ¿Sí vino don Jorge o no vino? No vino. Ah, ¿será que está escogido? A ver, cuando fuimos a Tulsa, mejor, ese ejemplo. Sí, madre, mira, el muchacho hasta el día de hoy no se convierte. Saludos a la hermana Lili también. Y no va a tratar, ¿verdad? Por un lado, por otro, mire que acepte a Cristo, mire que. Y el muchacho, nada. Pero bendita pizza que se retrasó. Y entonces dice, miren, no me trajeron la pizza, pero dicen que si voy a traerla me la regalan. Entonces usted se fue con él, ¿verdad? Se fue el hermano a traer la pizza. Mire, se tardaron como 10, 15 minutos. Y entonces me quedé yo con el otro hermano y la esposa de este varón. Y le digo, mire, la Biblia dice que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria. Y tenía yo nada más ese tiempecito en que iban a traer la pizza. Digo, quisiera usted recibir a Cristo. Sí, sí. Y yo, ni era el invitado. Los hermanos se desviaron del freeway y fueron a buscar a otro
Y resulta que el Señor nos llevó a la que ya estaba escogida de antemano, predestinada. Yo no sé cómo fue su conversión, pero cuando usted llegó, era de los escogidos. Bueno, ahora la predestinación no es lo mismo que la presciencia. Dice Romanos 8, 29 y 30, versión oso. Versión oso es la misma Reina Valera, solo que la imprenta donde se impreso o donde se imprimió se llamaba oso. Y como en ese tiempo no había muchas imprentas, le quedó que era la Biblia del oso. Entonces dice, porque a los que antes conoció, y esa palabra conoció se puede entender como amó, también los señaló. O sea que llevaba su lucecita, dijo, este sí, ese no, ese sí, ese tampoco, ese sí. Y ahí estaba usted y estaba yo en la lista de los espíritus. Yo ya sabía que usted y yo en el cuerpo íbamos a ser feos. Pero vio nuestro espíritu y dijo, este va a ser colochito cuando llegue a la tierra. Ah, pero también sí. Márquenmelo. Este no va a ser muy alto ni muy guapo. Márquenlo. Y ya veníamos marcados. Entonces, porque a los que antes conoció, también los señaló desde antes. Les señaló desde antes el camino para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que les señaló desde antes el camino, a estos también llamó. ¿Quién es el camino? Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Mire, yo conozco gente que es bien religiosa, ya sea religiosa evangélica, porque hay muchos evangélicos religiosos que necesitan nacer de nuevo, ¿verdad? Y hay otros de otras religiones que simplemente son religiosos, que como no les señalaron el camino de antemano, andan perdidos. Eso sí, andan perdidos. Pero cuando usted y yo estábamos como espíritus en la presencia del Padre, nos mostraron el camino. Mira, cuando llegues a la tierra el 6 de agosto de 1981, vas a tomar una derecha. Yo no sé qué tomó usted, si izquierda o siguió adelante. Sí, mire, cuando vino este caballero a la iglesia, él no era el invitado tampoco. Meses invitando a un primo de la hermana, meses. Y de repente vino, pero no quiso venir solo. Se trajeron a los primos. Y casi los primos eran hermanos. Y a los primos ya les habían señalado el camino. Y cuando llegaron dijeron, oh, vamos por la red. Y siguieron caminando. Dice que a los que le señaló el camino también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificará. Ahora, esto no lo va a encontrar en ningún libro. Esta no es una doctrina popular. El holocausto de Cristo, versículo 15, ¿cómo dice? Aquí está. No estaba oculto de ti mi cuerpo. No estaba oculto de ti mi cuerpo.
cuando en secreto fui formado y entretejido, ¿dónde? En las profundidades de la tierra. En las profundidades de la tierra. Quiero marcarle lo que es el credo apostólico, que no es un credo católico, sino es una declaración de fe cristiana, redactado por gente intelectual, obviamente. No sé si está en español, pero en inglés sí está en un sitio que se llama Third Millennium. Es un sitio donde el fundador de esta organización dice que hay muchos a quienes Dios ha llamado a enseñar y a predicar la palabra, pero que la educación académica, la preparación es muy cara, entonces Él la otorga gratuitamente. Y ahí se enseñan conceptos teológicos que es importante conocer, que muchas veces en las iglesias como las nuestras no se enseñan. Porque la mayoría de nuestros líderes espirituales carecen de esa preparación académica, pero hay algunos aspectos que es importante conocerlos, como por ejemplo lo que es el credo apostólico. Repito, el credo apostólico es simplemente una declaración de la fe cristiana. Entonces dice el credo apostólico. Esta era una declaración que resume toda la Biblia, pero que cuando una persona se iba a bautizar en agua, tenía que hacer esta confesión. Entonces decía la persona que iba a aceptar el bautismo en agua: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero me llama la atención que desde la antigüedad ya se tenía claro este concepto, y dice, ¿qué dice? Que descendió ¿a dónde? A los infiernos. ¿Y qué fue a hacer Jesús a los infiernos? ¿A pasear? ¿A un tour? A predicar, a salvar. Arrepentíos y creed. ¿A eso fue Jesús? No. Dice, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, que literalmente dice la Santa Iglesia Católica, pero católica quiere decir universal, se está refiriendo a la iglesia de Dios, se está refiriendo a la iglesia del Señor. Es importante que entendamos que hay una institución que se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana, pero hay una iglesia que es la iglesia universal, que esa es la iglesia de Cristo. Y la palabra universal también se interpreta como la palabra católica. Usted y yo somos de la iglesia católica. Bueno, usted no es de la iglesia de Cristo, entonces. Yo sí. Es que a veces, como nosotros tenemos a veces ya conceptos tergiversados, como la palabra obispo. Dice que el Señor es el obispo de nuestras almas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso que descendió a los infiernos? ¿Cuántas muertes hay? Espirituales, ¿cuántas muertes hay? Hay 2 muertes. La muerte física, la primera muerte, y la muerte segunda, que es el lago de fuego. Entonces, dice la Escritura, Efesios 2:1,
que nosotros estábamos muertos. Si no es 2:1 me lo corrobora, porque a veces yo digo Noé y fue Moisés. Pero como usted después va a estudiar la palabra, el hermano se equivocó para que yo estudiara la palabra. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Usted tiene que saber la Biblia, que es la muerte segunda. Está establecido que los hombres mueran una sola vez, es la muerte física. La muerte segunda es la condenación en el lago de fuego. Y lo que habla Efesios 2:1 es la muerte espiritual. Fue lo que le dijeron a Adán y a su esposa: el día que comas del fruto de ese árbol, ciertamente. Usted sabe que físicamente no murieron inmediatamente, espiritualmente murieron. Cuando Jesús le dijo a aquel hombre que le dijo: Señor, te seguiré, pero take it easy, solo déjame enterrar a mi padre. ¿Qué le dijo el Señor? Si hay una casa donde nadie es cristiano, ese es un cementerio. Ese es un cementerio. Ahí no hay vida, ahí solo hay muertos, espiritualmente hablando. Bueno, entonces viene el Señor y nace como todo ser humano, ¿verdad? Y cuando el Señor está en la cruz, antes de morir físicamente, exclama y dice: Elí, 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 lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí Cristo murió espiritualmente antes de morir físicamente. Porque en ese momento su pecado, mi pecado y el pecado de todo el mundo cayó sobre él. Y ahí él murió espiritualmente, y por eso él se sintió desamparado, se sintió abandonado. Por eso es de que usted y yo no le podemos añadir absolutamente nada al sacrificio de Cristo. Mire, yo quisiera un coro que nos hable de estas profundidades, porque el coro, por ejemplo, que el único que más o menos, desde el vientre, Señor, me hace, pero yo estoy viendo que no fue desde el vientre. Porque la Escritura dice que fue antes de la fundación del mundo, que Él me hizo, dice que nos escogió en el amado y nos sentó en lugares celestiales. Yo espero que usted se sienta extranjero en esta tierra. Yo espero que cuando usted por X o Y motivo no puede congregarse, se sienta desesperado, porque es aquí donde el Señor envía la bendición y la vida eterna. Usted puede orar, puede profetizar, hablar lenguas, interpretar en su casa, pero ahí no hay promesa de vida eterna. Ahí el Señor promete estar con usted. Él está, dice, que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, pero la promesa de vida eterna está aquí, en la congregación. Por eso Cristo dijo: ¿no sabían que en los negocios de mi Padre
debo estar. Y dice que Jesús, como era su costumbre, ¿a dónde iba? A las sinagogas. Solo pues como era el Señor, ¿verdad? Los demonios no aguantaban. Pero Él se congregaba para darnos el ejemplo a nosotros. Entonces, físicamente, dice, consumado es. Y muere físicamente el Señor. Lo bajan de la cruz y lo sepultan. Cuando estaba en el Getsemaní, dice que oró y dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No estaba hablando de la muerte de cruz. Y no crucificaron a dos más con él, pues. Estoy haciendo la pausa para que usted piense que era necesario que él derramara su sangre. Pero ese era parte del sacrificio. Cuando traían los corderos, cuando traían los animales para el sacrificio, les sacaban toda la sangre y los partían en pedazos y después los ponían sobre el altar del holocausto para que aquella carne, para que aquella grasa fuera consumida. ¿Y en qué se convertía? En cenizas. Abajo había un recipiente donde se recibían las cenizas. Y eso era solamente una ilustración del sacrificio de Cristo. Por eso cuando Juan presenta a Cristo dice: he aquí, no dijo el Salvador del mundo, he aquí el Cordero de Dios. Y esa pregunta la había hecho Isaac en el monte Moria. Padre, tenemos leña, tenemos fuego, pero falta algo. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham proféticamente dice: Jehová Jireh, el Señor proveerá el cordero. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, ¿qué aparece entre los arbustos? Un carnero. Entonces ahí no se cumplió. Había que poner un sustituto en ese momento de Isaac. Pero la respuesta de Isaac la respondió Juan el Bautista. Y aquí me dan ganas de ser predicador evangélico para decir: aleluya. Y quisiera estar en una iglesia de negritos para que usted se parara y corriera. Y no sé cómo le están haciendo ahora ellos con las mascarillas. Tengo que ver un culto para ver cómo se le hace. Entonces, el Señor llega a los infiernos, según Pedro, donde están los espíritus encarcelados que habían sido desobedientes en el tiempo de Noé. O sea que Él llega simplemente a confirmar la palabra. Pero el Señor fue el que inauguró el lago de fuego. Si por eso es de que Dios perdona la hechicería, perdona la brujería, perdona la inmoralidad, perdona el adulterio, perdona la fornicación, perdona la idolatría. Usted nombra el pecado, perdona el homosexualismo, perdona el lesbianismo, perdona el bestialismo. Pero no perdona que rechacen a su hijo. Eso sí no lo perdona. Y entonces la gente va a ser lanzada al lago de fuego, las almas, por haber rechazado a Cristo. Y entonces, ahí es donde se cumple el versículo 15, ¿verdad? Del Salmo. Que en las profundidades de la tierra, pero ya el tiempo me ganó usted.
Efesios 4, 8 y 9 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora ya para terminar, el celo santo. Donde dice yo hago, ¿cómo dice ahí los últimos versículos? Señor, que se amaran los impíos. Los odio. ¿Sabe que nosotros tenemos que, mire, usted y yo tenemos un problema? Que nuestros sentimientos no han sido perfeccionados y nos traicionan. Usted si viera a su abuelita que la echan al lago de fuego, se pone a llorar. Pero Dios no llora. Entonces, cuando usted y yo estemos perfeccionados, no vamos a llorar tampoco. ¿O sí va a llorar? No, ya no vamos a llorar. Pero tenemos que empezar a entrenarnos aquí. Aquí. ¿Vas a ir a tal lugar? No, ¿y por qué no? Es un impiazo usted. Ahí no voy yo, esa casa no entro yo. Porque eso es lo que dice. ¿Cómo dice? Pues no me ayuda. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apartaos de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio, se han convertido en mis enemigos. Primera de Corintios 15:33 dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero mire este texto de Judas 22 y 23. Dice, y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, ¿haciendo qué? Aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. La versión Kadosh dice, aborreciendo la ropa, odiando hasta la ropa manchada por sus vicios. Usted y yo no podemos ser más misericordiosos que Dios. ¿Aló? Dios nos manda que hay cosas que las tenemos que aborrecer. Solo, por lo menos me entendió uno, los demás no sé. Bueno, en vista de todo lo que hemos visto, valga la redundancia, debemos proponernos vivir una vida de transparencia delante de nuestro Dios. A los padres, al cónyuge, al pastor, al diácono, a todo mundo lo podemos engañar, pero a Dios no. Entonces, propongámonos ser transparentes, porque eso es lo que está diciendo el salmista. Señor, aquí estoy, mira, tengo este conocimiento, pero mejor escudriñame, mejor examíname y mira si hay en mí un camino de perversidad, y Señor, guíame por la senda de justicia, corrígeme tú. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Mira al que está ahí a la par suya y dígale, hermano, hermana, lady, gentleman, dígale, I got news for you, te tengo noticias. Por favor, ayúdeme. Dígale, I got news for you, te tengo noticias. Es imposible que me pierda. Dígale, es imposible que me pierda. Como me dijo la de Xperia, it is impossible. Dígale, it is impossible. Es imposible que yo me pierda.
Entre el comentario que le di al hermano Otto, dice la Escritura, cuando hablan del Espíritu Santo en Juan capítulo 14, el Espíritu dice, de verdad, el cual el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir al Espíritu Santo. Pero dice la Escritura que nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, ¿sabe usted que a usted no lo puede sellar la bestia? Usted ya está marcado. Aleluya. Así que si, aunque ya nos pusieron anticuerpos, ¿verdad? Pero si sale la vacuna, no tenga miedo. Ahora, si usted no vino marcado, entonces sí, téngale miedo a cualquier cosa, hasta las cucarachas. Pero si usted está seguro, mire, yo le decía hoy a mi esposa y hasta buscamos el texto, Primera de Timoteo 1:12. Es que le digo yo, cuando pienso en lo perverso, en lo malo que yo era, y eso es que yo me convertí a los 16 años. Usted que se convirtió más viejo era más perverso, era más malo, más corrompido. Si yo, mire, todavía me arrepiento de todo lo que había hecho hasta los 16 años. Y bendigo a Dios por haberse revelado a mi vida. Pero dice Pablo, después de haber sido yo un blasfemo, un perseguidor y agresor, se me mostró misericordia. Y después él fue entendiendo y entendiendo que ya venía marcado. Aleluya. Así que le recomiendo el Salmo 139. Se lo receto. Padre, como dice el Salmo, este conocimiento es maravilloso. Algo, Señor, viste tú en nosotros y fijaste tu mirada en nosotros. Gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, porque escribiste nuestros nombres en el libro de la vida. Padre, que este conocimiento, que esta revelación, que esta sabiduría quede, Señor, impregnada en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que cada día vivamos para amarte, vivamos para servirte, vivamos para glorificarte, para honrarte. En el nombre de Cristo Jesús, concédenos que esta palabra continúe haciendo la obra para la cual tú, Señor, la has enviado. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Mi alma te bendice.